Cuando nos acercamos a Dios en adoración, esperamos algo de parte de Dios hacia nosotros y nosotras. Cuando nos acercamos a Dios en adoración en nuestra vida comunitaria, esperamos recibir algo de parte de Dios en medio de esa experiencia. Saludos, hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a este tiempo de encuentro bíblico, de diálogo, de reflexión, de mirada desde la fe y desde la vida al texto bíblico que tanto apreciamos y tanto valoramos para nuestro crecimiento espiritual. Saludos a todos y a todas. Saludos, Virginia. Saludos, pastores, y saludos a los amigos que nos ven desde sus hogares. En esta mañana queremos continuar nuestros diálogos en torno a la revista El Discípulo, nuestro material de educación cristiana de nuestras iglesias y de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, aquí en Puerto Nuevo y también en Puerto Rico, y de otras iglesias hermanas que también utilizan este material. Y continuamos en el tema de celebra a Dios, ¿verdad? Que es el tema que hemos estado trabajando a través de estas lecciones, que es parte de esta primera unidad que se titula El pueblo de Dios le alaba. Así es. Y la lección de hoy, o el tema para el encuentro de hoy, es celebra con expectativa. Celebra con expectativa. Así que esas preguntas que lanzamos al principio, pues nos van a servir un poco de embocadura para mirar esa expectativa, ¿no?, que debemos tener los seres humanos en el contexto de la lectura de hoy, que es del Evangelio de Marcos, del capítulo 10, versos del 46 al 52. Esa lectura está ya incluida en el material del discípulo, pero si usted no tiene el material, lo puede ubicar en su Biblia, ahí en su hogar. Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Y quiero abrir para entonces permitirle a Virginia que nos ponga un poco en contexto del texto bíblico que estamos considerando hoy, pero simplemente quiero decir que cuando nos acercamos a Dios, siempre es una experiencia, vamos a decir, dinámica, ¿no? Siempre algo que hay en nuestra vida, sea una necesidad, sea una experiencia, y siempre también hay algo de parte de Dios, ¿no? Así que ese encuentro o esa adoración siempre tiene un elemento dinámico, ¿no?, de movimiento de nosotros y nosotras hacia Dios, pero también de Dios hacia nosotros y nosotras. Miremos un poco y háblanos un poco, Virginia, de ese texto bíblico que tenemos en el Evangelio de Marcos. Pues sí, el relato de hoy es el relato de un no vidente, de un ciego que recobra la vista y que nosotros hemos escuchado mucho. Y quiero decir también que en los evangelios hay otros relatos que hablan de otros eventos con no videntes que fueron sanados por Jesús. Y uno de ellos está en Mateo, en el capítulo 9, de los dos ciegos que son sanados, que precisamente estos dos ciegos también mencionan y llaman a Jesús con el título de Hijo de David. Ellos dicen, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Entonces Jesús regresa y los sana. Y otro de los textos también lo encontramos precisamente en el Evangelio de Marcos, antes de este capítulo, pero en el capítulo 8 está el relato del ciego de Betsaida, que también que es el relato donde vemos que el ciego se acerca a Jesús. Jesús escupe en sus ojos y le pone las manos, y entonces el ciego al principio le dice, ¿ves ahora cómo puedes ver? Y él le dice, no, veo como unos árboles caminando, o sea, no veo con claridad, pero Jesús repite la acción y entonces él puede recobrar la vista. Así que estos relatos de sanación y de curación de ciegos, de no videntes, pues están muy presentes en los evangelios.
Pero el personaje de hoy nos da varias pistas de quién era este personaje. Por ejemplo, era un hombre discapacitado, con una limitación, no vidente o ciego, como le querramos decir. Número 2, era un mendigo, una persona que pedía limosna, una persona pobre. Se nos dice que era hijo de Timeo o Bartimeo y que está sentado a la orilla del camino y que vivía en Jericó. Y Jericó, como la lección, si ustedes la leen, era una ciudad en un valle al norte de Jerusalén, en Judea. Y era muy visitada por turistas. Según el escritor de la lección, era un lugar usado como centro de veraneo. Y me imagino que iría gente con dinero y deseosas de cumplir las normas judías de hacer caridad, pues le daban limosna a estos mendigos que colocaban en diferentes áreas y diferentes puertas de la ciudad. Y yo me imagino que como estaba cerca la Pascua, porque después viene el relato de la entrada de Jesús. La entrada a Jerusalén, correcto. Pues la afluencia hacia Jericó, como el paso obligado a lo mejor para llegar a Jerusalén, pues habría mucha gente dando limosna y muchos mendigos. Y entonces aparece este personaje que comienza a dar voces y a gritar: ¡Hijo de David, ten compasión de mí! ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Y la gente lo manda a callar: mira, cállate la boca. Pero él, le dijeron esto, entonces gritó con más fuerza al oír, porque él oyó que Jesús estaba por aquellos lugares. Y precisamente en esos últimos versículos nos dice que entonces Jesús se detiene en el 49, lo manda a llamar, él se levanta y arroja su capa y de un salto se acerca a Jesús, que le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Pues él le dice: quiero recobrar la vista. Y entonces Jesús le dice: por tu fe ha sido sanado. Y el hombre al instante recobra la vista y se convierte en discípulo de Jesús, sigue a Jesús. Así que ese momento de arrojar esa capa, que esa capa para él significaba mucho, porque era el modo de recolectar el dinero que le tiraban, así él podía saber por el sonido, claro, o por el peso de la capa, el movimiento. Claro. Pues eso era su instrumento de trabajo, pero él en ese momento estaba más interesado en la sanidad, no le importaba el dinero tanto. Y lo importante es que se convirtió en discípulo de Jesús. Y fíjense, pastor, me está interesante porque precisamente la lección se titula Celebra con expectativa. Y yo, este hombre que lo veo gritar de esa manera, que oye a Jesús que está por allí, le dicen que está por allí, él oye, pues él ve, la expectativa se traduce como una posibilidad de alcanzar algo, de obtener algo. Y yo me imagino que este hombre tenía la esperanza de que Jesús, el Mesías, porque él le dice hijo de David, ¿de dónde él se sacaría eso de hijo de David? Pues él tenía que haber en su experiencia como judío, haber escuchado del Mesías prometido, porque el título hijo de David es un título mesiánico, y que ese Mesías le podía ayudar a alcanzar su expectativa de una mejor calidad de vida, fíjese, y que todo el dinero del mundo no le podía dar. Así que ese título se refería, como dije, al Mesías. Y precisamente, pastor, y amigos que nos ven y nos escuchan, cuando Jesús comenzó su ministerio, empezó leyendo, y lo podemos ver en Lucas 4, cuando él empieza su ministerio, empezó leyendo la lectura del texto de Isaías, que es el texto del capítulo 61, los versículos 1 y 2, donde dice ese texto,
el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres y me ha enviado a anunciar, o sea, a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Algunas versiones dicen que anuncia el año favorable del Señor. O sea, pastor y amigo y amiga, se anuncia el año del favor del Señor, el año de la gracia del Señor. Y el profeta lo que estaba era anunciando la buena noticia de que Dios iba a venirlos a visitar pronto. Y eso se cumple en Jesús. Y Jesús, ¿por qué? Porque Jesús viene a inaugurar los tiempos nuevos. Así es. Tiempos nuevos, una realidad nueva que va a traer sanación, salvación y liberación, no solo de su pueblo hebreo, sino de toda la humanidad. Como yo digo, las primicias del reino. Así que yo me imagino que Bartimeo tenía conocimiento de esto y por eso es que cuando él oye que Jesús está por allí, entonces que él grita, aquí estoy yo, Jesús, ten compasión de mí. Es interesante, Virginia, que Bartimeo no tiene visión, pero tiene una sensibilidad aguda hacia quién es Jesús, ¿verdad? Y los evangelios un poco también, los otros relatos que tú mencionas de personas ciegas, también utilizan esa, vamos a decir, esa condición como una metáfora de aquellos que no pueden ver, de aquellos que no pueden visualizar o entender quién es Jesús. Y resulta ser que las personas que no tienen visión física son a veces los más sensibles, o son los que más, con más insistencia, con más fuerza pueden reconocer a Jesús como el Hijo de David, a Jesús como el enviado, que creen que esa persona trae realmente una buena noticia, ¿verdad? Una posibilidad de una vida nueva. Y como están a la orilla del camino y están en una situación de desventaja social, de desventaja física, pues el grito es aún más fuerte, ¿verdad? Exacto. Y es interesante que el Evangelio de Marcos precisamente empieza anunciando la buena noticia de Jesús, que es el Evangelio, ¿no? Y este relato nos ayuda a recordar para quién era esa buena noticia, ¿verdad? Exacto. Para Para los que están a la orilla del camino, para los que han perdido posibilidad de vida, ¿verdad? Y han perdido esperanza. Los que no contaban, ¿no? En los tiempos de Jesús, en el primer siglo, y Bartimeo ciertamente representa a ese sector a quien Jesús precisamente viene, como tú leías de Lucas, ¿no? A traer la buena noticia. Y la buena noticia es cambio, ¿verdad? Es oportunidad, es posibilidad de vida. Y este pasaje bíblico, Virginia, nos ayuda también a recordar algo que también la lección nos invita a reflexionar, que la experiencia del acercamiento, de la celebración de Dios, de la adoración, siempre nos abre la oportunidad a los seres humanos para reconocer que tenemos un espacio, que tenemos un lugar, que tenemos una posibilidad en Dios para nosotros y nosotras podernos acercar desde nuestra fragilidad, desde nuestra debilidad, desde nuestra necesidad, desde nuestra enfermedad, Exacto, sí. desde nuestro dolor. Porque a fin de cuentas, Virginia y hermanos y hermanas, todos los seres humanos tenemos necesidades, todos tenemos condiciones, todos tenemos experiencias de vida, todos tenemos preocupaciones, angustias y dolores. Y Dios, ¿verdad? Y Jesús, de alguna forma, y la adoración y la experiencia de adoración, ya sea en lo personal o ya sea en lo colectivo, siempre es una invitación de acercamiento a Dios. A mí me gusta mucho en el culto, Virginia, cuando hacemos el culto comunitario, porque esa primera oración o ese primer momento siempre
es como una invitación, Ujú. ¿verdad? A veces le llamamos el llamado a la adoración o hacemos una oración de acercamiento porque es una invitación para que nosotros recordemos que nos podemos acercar a Dios, tal y como Exacto, estamos, como hemos llegado, nos podemos acercar, ¿no? exacto, sí, sí. Porque en Dios encontramos esa oportunidad de liberación, esa oportunidad de salvación, esa oportunidad de encontrar en Dios, ¿verdad? Y en Jesús aquello que estamos buscando. Sí, eso, fíjese, por eso me gustó mucho eso que usted acaba del acercamiento. Precisamente ese texto que citó Jesús es, es la expectativa de ese Dios, como yo dije, que vendría Ujú, y ese acercamiento. O ujú. sea, Dios nos invita a acercarnos, pero Él también se acerca. Claro. Y entonces viene Jesús, que es el indicativo de esa presencia divina más cerca de nosotros. Ujú. Así que eso del acercamiento es muy importante. Y de hecho, Ajá, perdóname, esa es la buena noticia. Precisamente exacto, que Dios se ha acercado. correcto. Porque en el Evangelio también, en el relato de Lucas que tú mencionas, lo que Jesús dice al final, esta palabra hoy se ha cumplido entre nosotros, ¿verdad? Yo estoy aquí, Exacto. ¿verdad? Yo soy esa cercanía de Dios ¿verdad? Con el mundo y con la realidad que acabo de describir. Exacto, y yo me imagino que Bartimeo tiene que haber estado bien documentado. Él no era, él era no vidente, pero eso no le impedía enterarse, ¿verdad? Como usted dijo, casi siempre las personas que tienen alguna discapacidad o una limitación desarrollan otras destrezas. Otras. Y él probablemente había escuchado de los milagros de Jesús, de las ejecutorias de Jesús, y él estaba por la forma que él llama a Jesús, él está convencido de que este hombre es esa promesa, Ujú. esa promesa. Ujú. Entonces, por eso es que como decimos nosotros, se galilló allí, dejó a voz en cuello, llamó a Jesús, porque después hay algo de eso que más adelante voy a mencionar. Pero también quería traer, ¿verdad?, dentro de los temas relevantes de la lección, para que no se nos queden, como usted mencionó, ¿verdad?, de las necesidades de los seres humanos, pero Bartimeo presenta, como dice la lección, el paradigma de la persona en crisis, Claro. que busca la presencia de Dios con intensidad. Y que muestra, como usted dice, ese deseo de acercarse a Dios en momentos de debilidad física, de debilidad emocional o de debilidad espiritual, ¿verdad? Y yo creo que él es un modelo de nuestras propias vivencias y de nuestras propias experiencias. Ujú. Que a veces estamos en crisis buscando esa tabla de salvación, quién nos puede ayudar o qué nos puede ayudar. Y en este caso, pues Bartimeo vio en Jesús esa posibilidad de una mejor calidad de vida. Ujú, definitivo. Este, y como tú mencionas, ¿verdad? Todos y todas, a mí me gusta mucho la imagen del salmista, aquella imagen del salmista que habla de tener sed de Dios, ¿verdad? Yo creo que todos y todas los seres humanos tenemos eh, esa necesidad de Dios, ¿verdad? Esa necesidad de acercamiento. Porque, Virginia, hay experiencias en la vida y golpes en la vida que son muy difíciles y a veces requiere a veces de las herramientas emocionales y espirituales con las que contamos para lidiar con esas cosas, pero hay momentos en la vida que requiere más que eso, ¿verdad? Una intervención desde afuera, ¿verdad? Un ser supremo, un ser divino, un Dios que trasciende, una presencia que está más allá de todas las cosas. Y yo creo que esa precisamente era la necesidad de Bartimeo, por eso esa imagen de soltar la capa, tú sabes, de decir, yo no necesito más chavo, yo no necesito más pena de la gente o más limosna, yo lo que necesito es
una transformación. Entonces, lo que necesito es una vida nueva, ¿verdad? Exacto. Y en ese sentido, los seres humanos necesitamos, ¿verdad?, esa vida nueva. Y la adoración y el acercamiento a Dios y la presencia de Dios en medio de la vida es precisamente eso, un ofrecimiento de esa vida nueva, el saber que contamos con la presencia de un Dios que nos invita a acercarnos, pero nos invita a acercarnos para precisamente darnos, ¿verdad? Y que podamos recibir de Él aquello que nosotros y nosotras estamos buscando. Es por eso que yo pienso que muchas veces el culto y la adoración comunitaria se convierte en un espacio tan sanador, tan restaurador, ¿verdad? Yo no sé si uno dice esto pues porque uno lleva toda la vida en la cercanía de la experiencia de la iglesia, pero a mí me hace tanto bien estar en la iglesia, tanto bien estar con la gente y tanto bien estar adorando, cantando, ¿verdad?, compartiendo, escuchando la palabra juntos y juntas. Eso hace tú sabes, una contribución a la vida de uno, el saber que Dios está y que uno puede venir ante Dios y acercarse a Dios con esa confianza. Eso siempre hace tanto bien a la vida. Sí, el culto, la adoración a Dios es un proceso de sanación. De sanación. De sanación, porque precisamente uno entra, ¿verdad? En el caso de nosotros, en el santuario y separamos ese espacio de adoración, pero es un espacio de sanación donde uno se siente reconfortado, igual que Bartimeo. O sea, Bartimeo para mí nos demuestra también que la búsqueda de Dios debe darse con urgencia. ¿Por qué? Porque ese era el momento, no era antes ni era después. Y él sabía que tenía que aprovechar ese momento que estaba delante de la presencia de Jesús, tenía que aprovecharlo, porque eso significaba para él, como dice la lección, esa expectativa de liberarse, de esa expectativa de ser sanado, de esa expectativa de que al ser sanado ya yo no voy a necesitar la capa, porque voy a poder trabajar, no voy a tener que pedir limosna. Claro. Y todos los seres humanos, como en las lecciones pasadas que hablamos, lo que aspiramos es a tener calidad de vida. Claro. Y por eso uno hace lo indecible, lo posible, lo imposible, para mejorar su calidad de vida. Así que esa sensación de urgencia, de que este es el momento, que no lo puedo dejar para después ni para mañana, esto es bien de admirar en Bartimeo. Esa urgencia que tú hablas, Virginia, y describes, qué difícil se nos hace a los seres humanos a veces reconocer lo urgente, ¿verdad? Y no solamente lo urgente, sino cómo debemos nosotros, en medio del urgente, reclamar, buscar lo que pueda ser de alguna forma pertinente, ¿verdad?, a nuestra vida. Yo creo que eso es algo que me parece importante, porque a veces nosotros vivimos detrás de, vamos a decir, detrás de lo que es de lo inmediato, ¿verdad? Detrás de las noticias, detrás de las preocupaciones, pero no necesariamente sintiendo que necesitamos hacer una respuesta urgente, ¿verdad?, ante la realidad que estamos viviendo. Yo creo que eso es importante resaltar ese hecho. Y precisamente porque Bartimeo reconoció esa urgencia que tenía él, por eso yo creo que perseveró. Yo creo que por esa razón insistió, ¿verdad? Porque lo mandaron a callar. Exacto. Y yo estoy seguro que una persona que vivía, imaginándonos, ¿no?, vivía en esas condiciones a la orilla del camino, estaba ya acostumbrado al rechazo de la gente, estaba acostumbrado a que lo ignoraran, estaba acostumbrado
quizás a no ser, ¿verdad?, reconocido, pero esta vez no. Tú decías ahorita, me llegó mi día y este es el momento. No lo podía dejar pasar. Por lo tanto, yo voy a insistir, ¿verdad? Y ese segundo grito después de que le dijeran que se callara nos hace pensar que él perseveró, ¿verdad? Él reconoció su oportunidad e insistió hasta ser escuchado por Jesús y alcanzar aquello que necesitaba. Eso es importante porque en la vida se nos presentan oportunidades únicas de poder cambiar nuestra trayectoria de vida, de mejorarla o de no mejorarla. Yo creo que eso nos pasa a todos. Hay momentos ahí como que es el momento exacto para iniciar una nueva trayectoria en la vida. Y como usted dice, la lección nos enseña que Dios nos ayuda a superar los obstáculos y las objeciones que pueden impedirnos acercarnos a Jesús, que fue lo que usted mencionó. A Bartimeo lo mandan a callar, pero él no se detiene porque por lo que hemos dicho, porque él está consciente de que esa es su única oportunidad. Y lo que él espera, la expectativa de lo que él espera, se va a dar solo si él demuestra esa fe. Porque lo que demostró fue una fe. Una fe que Jesús mismo le reconoce, ¿verdad? Exacto, Jesús le reconoce esa fe y le dice, por tu fe has sido sanado. Has sido sanado, sí. En la Reina Valera dice, por tu fe te ha salvado. Sí. Y ese reconocimiento se da por la insistencia de Bartimeo. Así que yo creo que todos hemos tenido momentos en que hay obstáculos en la vida que nos impiden hacer las cosas, pero el perseverar, el insistir, pues muchas veces es de gran ayuda. Definitivo. Y saber también que la insistencia y la perseverancia y la confianza y la fe es lo que hacen posible que Bartimeo escuche de parte de Jesús esas palabras que Jesús le dice: ten confianza. Bueno, le dicen a aquellos que lo ayudan al principio, ¿verdad? Ten confianza, levántate, Él te llama, ¿verdad? El saber que al otro lado de esa insistencia, de ese llamado, pues hay alguien que está escuchando, hay alguien que está dispuesto a recibirlo, dispuesto a escucharlo y dispuesto también a sanarlo y a levantarlo del lugar donde él está. Lo otro y lo último quizás que quería compartirte, Virginia, y que conversemos también, es la reacción y la respuesta, ¿verdad?, que siempre tiene el ser humano cuando encuentra a Dios o cuando encuentra en Dios aquello que está buscando. Esa posibilidad de vida, de calidad de vida nueva, de camino, de sendero nuevo. Hay una respuesta de parte de Bartimeo, ¿verdad?, una respuesta de gratitud, una respuesta también de seguirlo, ¿verdad?, porque dice entonces el texto que él lo sigue en el camino. Así que esa de alguna forma nos muestra cuál debería ser también la respuesta nuestra ante ese Dios que se acerca a nosotros y nosotras. Exactamente, es recalcar, ¿verdad?, que Jesús viene precisamente, por eso es que leí el texto que leí de Lucas. Jesús viene a traer la salvación, la liberación, y tiene el poder para perdonar pecados, para salvar y para sanar. Está pensando en nuestra salud integral, no solo la física, no solo la espiritual, sino también la física. Una salud completa en el ser humano. Y como usted menciona, se nos exhorta a mostrar una gratitud sincera a Jesús por todo lo que Él ha hecho por nosotros y nosotras. Como hizo el ciego Bartimeo, que agradece, ¿verdad? Y dice ahí que recobra la vista y automáticamente sigue a Jesús por el camino, o sea que se convierte en su discípulo, en esa entrega, porque él reconoce que ese es el enviado
Y ese es el que le ofrece esa salud integral que él buscaba tanto, por tanto tiempo. Tanto tiempo, definitivo. Y queremos, antes de cerrar, y Virginia, yo pienso que podemos cerrar con una palabrita de oración para concluir no decimos al principio, pero Claro. queremos hacerla al final. Queremos cerrar como un poco empezamos. No sabemos cómo se encuentra tu vida, ¿verdad? Y cómo sientes también que se encuentra nuestra vida colectiva. Quizás podemos identificarnos con Bartimeo, sentirnos que estamos también a la orilla del camino, esperando una oportunidad para salir, esperando una oportunidad de encontrar un sendero nuevo, ¿verdad?, para nuestra vida, de poder abrir nuestros ojos, de poder tener una vida distinta, ¿verdad?, y una calidad de vida distinta. Lo que sí podemos afirmar es, y decir lo que el texto bíblico nos dice: tengamos confianza, animémonos, ¿verdad? Animémonos precisamente por esa invitación y por ese acercamiento de Dios y de Jesús a nuestra vida y a nuestra realidad. Tengamos confianza que Dios se ha acercado a nosotros, y tengamos la confianza de acercarnos a Él y de celebrar con expectativa, o sea, celebrar sabiendo que de parte de Dios siempre vendrá algo a nuestra vida que sea de bien para nosotros y nosotras, que será de oportunidad, de cambio y de senderos y de caminos nuevos. Que ese sea nuestro pensamiento con relación a lo que estamos viviendo, que ese sea nuestro pensamiento con relación a nuestra realidad colectiva que vivimos como país, que podamos abrir nuestros ojos y reconocer a ese Dios que se ha acercado en Jesús, y podamos seguirlo en el camino y ser sus discípulos y sus discípulas. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, demos gracias a Dios por este encuentro y pidámosle al Señor que nos acompañe en medio de nuestra vida y de nuestro caminar. Gracias, Dios, por las palabras que ciertamente el estudio y la lectura de esta lección y la reflexión que Virginia y yo hemos hecho, Señor, sobre ella y sobre el texto bíblico, por esas palabras que sabemos que tu Espíritu provee para nosotros y nosotras. Y te pedimos que esta conversación y este diálogo se convierta, Señor, en oportunidad de reconocer la urgencia, la urgente necesidad que tenemos de ti, de acercarnos a ti, de permitir, Señor amado, que tu gracia, que tu amor, que tu poder liberador opere, Señor, en nuestra vida, opere en nuestras familias, opere en nuestras comunidades, en nuestro país y en tantos escenarios, Señor, donde hay tantos y tantas a las orillas del camino, mendigando, Señor, esperando, Señor, en expectativa de que algo ocurra en su vida. Sí, Qué bueno saber que tú has llegado, sí, que has venido y que siempre vienes a nuestra vida, Señor, Sí, con buenas noticias Amén. de salvación, de liberación y de restauración. Amén. Oramos y pedimos, Señor, siempre tu compañía en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Virginia, gracias, qué bueno. Hermanos y hermanas, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo encuentro.